Estás de mute, Oliver. No te oyes, Oliver. Ya, perdón. Déjenme checar nada más si se guardó la grabación en el... Está todo muy extraño, no parece haberse grabado esta llamada. Bien, creo que no se grabó esta última sesión. Bueno, ya iré viendo yo ya iré viendo cómo. Pues bien, como estaba diciendo, el hiato, vestidos los dejó de hermosura. Acá muy probablemente haya querido hacer un endecasílabo de hermosura. Y acá esto que por la inercia nos daría de hermosura, lo está separando y está diciendo de hermosura. ¿Sí? Quedó claro un poco acá cómo opera el hiato. Sí, está claro, gracias. Sí, ese verso puede leerse como una... Gracias, Marco. Ese verso puede leerse como una sinalefa, pero si se lee como una sinalefa, habría que pensar o habría que ver para qué se lee con esa sinalefa. Porque como les comentaba, en una cadencia rítmica, tantín, tarararán, paradadara, tantín, paradabán, barabadaran, tantín, barararán, bararara, en una cadencia rítmica muy probablemente me sirva más, o sea, donde viene de ese tipo de cadencias rítmicas, decir, vestidos los dejó de hermosura. Y entonces ahí pues uno discrimina los criterios para leer un verso, ¿no? Acá pone otro ejemplo que no compartí, porque tengo que compartir. A ver, es este. Listo. Acá está. Vestidos los dejó de hermosura, dice uno, y el otro dice, yendo en romería acaecí en un prado, ¿no? Pero a través de la figura del hiato, dice, yendo en romería caecí en un prado. Okay. Bien, gracias. Bien, dice, yendo en romería, caecí en un prado. Acá, para que los versos nos den 14 sílabas, ay, ¿qué pasó acá? Cancelar. Dice, dice, yendo en romería, caecí en un prado, ¿no? Para que los versos nos den, para que las sílabas nos den 14 sílabas, muy probablemente, porque parece ser un alejandrino, tuvo que separar estas sílabas que por inercia se leerían, o por sinalefa se leerían yendo en romería, caecí en un prado. Y en cambio está diciendo, yendo en romería, caecí en un prado. ¿Por qué caecí? En realidad sí está haciendo esta separación de la A y la E, que son vocales, como bien sabrán, son fuertes.
¿no? Caecí en un prado, ¿no? Que de hecho, sí pueden ver todos que se está subrayando ahí, que está en azulito, ¿lo pueden ver? Sí, ok. Bueno, pues ya que de hecho también ya dicho sea de paso, este verso este verso resultaría bastante pesado para leerse, ¿no? Porque hay que atender a dos cosas. Primero, que la inercia no me va a dar las 14 sílabas y va a ser un problema para quien lo esté leyendo. Y segundo, que acá esta sílaba pues está leyendo gramaticalmente. O sea, es caecí en un prado, no caecí en un prado, ¿no? Sino caecí en un prado. Acá este verso es muy complicado de leer para quienes están leyendo con su rítmica sumétrica y su rima, ¿no? Pero se entiende la figura, ¿no? O sea, es caecí en un prado. Está separando lo que por inercia se lee en sinalefa. Hasta acá me imagino que debe haber una duda, que es, pues, ¿cuál es la diferencia entre la sinalefa y la sinéresis? Perdón, y el yat, no, hasta acá no hay ninguna diferencia, perdón, es que siento que ya me salté una, pero no hemos llegado a la sinéresis justamente. Bueno, voy a explicar la sinéresis. Dice, la sinéresis consiste en formar un diptongo en una palabra que no lo tiene. Acá justamente pone el mismo ejemplo que yo ponía acá arriba. Acá sí está haciendo una separación gramatical, o sea, está dividiendo las sílabas gramaticalmente. Y en este otro ejemplo no lo divide gramaticalmente, sino poéticamente. Entonces dice, todo de orgullo y de creación temblando. Es un endecasílabo sáfico. Pero más importante saber que estas vocales que son fuertes y que no deberían llevar diptongo, las está recitando o las está pensando como un diptongo. Les comento, la sinéresis y la sinalefa son las dos figuras que más se van a repetir en la poesía, porque tienen una inercia. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Hasta acá me estoy explicando? Sí, perfecto. Bien, entonces... Son las que unen. Exacto. Sí, estas figuras que le dan la cadencia y la inercia al verso son las más comunes. Las otras, por el contrario, el hiato y la diéresis son menos comunes. Bien, entonces, ya por último, y para ya ir cerrando, voy a hablar de la diéresis. La diéresis consiste en separar un diptongo dentro de una palabra. Y acá pone de ejemplo la del que huye el mundanal ruido, ¿no? En vez de decir la del que huye el mundanal ruido, está diciendo la del que huye el mundanal ruido. ¿Sí? Es importante que esto como lo vayamos recitando para entender cómo. Y si se dan cuenta, aquí puso el autor una diéresis precisamente para dar a entender que esa palabra se va a leer por separado. En vez de la del que huye el mundanal del ruido, la del que huye el mundanal del ruido. ¿Se entendió? Sí, y es por eso que acá algunas editoriales o algunos escritores o algunos editores suelen poner en la poesía barroca esta figura de la diéresis cuando quieren que se entienda que se lee separado, precisamente porque muchos toman su libro de poesía y aquí leen lo que leen a través de lo que muy probablemente pensó el escritor.
¿no? La del Q y el mundanal del ruido. Acá, pues bueno, ahí se separan. Y ya por último, nada más explicar la diferencia entre la sinalefa y la sinéresis, que parecen muy similares y no lo son, y entre el hiato y la diéresis, que no lo son, que ya me imagino que la intuirán porque son muy inteligentes, pero la quiero explicar de igual manera, porque me apasiona mucho esto. Pues la sinalefa ocurre entre las palabras ángulo oscuro, otro Europa, aqua Europa, ¿no? Ocurre entre palabras. A diferencia de la sinéresis, que ocurre dentro de una palabra. O sea, la sinalefa ocurre entre dos o más palabras y la sinéresis ocurre dentro de una palabra. Luego, el hiato ocurre entre dos o más palabras. No, perdón, entre dos palabras solamente. O bueno, sí, entre dos o más palabras, porque a veces alzará a la alcántara. Y entonces ese verso podría también leerse alzará a la alcántara. Pero hay quienes pueden llegar a separar alzará a la alcántara, ¿no? Es un ejemplo muy burdo. Pero acá el hiato ocurre entonces entre dos o más palabras. Y a diferencia de la diéresis, que la diéresis ocurre dentro de una palabra. Ruido, poema, cielo. Bueno, poema, cielo, etcétera, ¿no? Esa separación de la diéresis ocurre dentro de una palabra. ¿Hasta acá se entendió? Bien, pues creo que ya en este momento finalizamos la sesión. El diptongo es como una síncopa, pregunta el Liu. ¿Puedes explicarme un poco tu pregunta? ¿Cómo lo estás pensando? Bueno, es que yo recuerdo que cuando llegué a ver lo del diptongo, mi maestro, precisamente de lectura y redacción, nos había explicado que un diptongo era la unión de dos vocales, pero prácticamente era la unión de una vocal débil hacia una fuerte y que se hacía fuerte, o sea, que se unían, ¿no? De esta forma. Entonces, bueno, dentro de la música una síncopa pues también funciona de manera similar. Mi pregunta es que si se podría comparar como que la síncopa es el diptongo dentro de la música o al revés. No entiendo también ese ejemplo. Lo que sí puedo decir es que la sinéresis y la sinalefa juntan, ¿sí? O sea que en ese sentido se parecerá más a una ligadura. En la música se parecen más como a una ligadura que tal vez a una síncopa, ¿no? Ah, ya te entendí. Claro, sí, cuando es de compás a compás, claro, sí. Sí, entonces en ese sentido es una síncopa. Sí, claro. La sinéresis es una síncopa. Ya. Gracias. Te referías a las especies del contrapunto, ¿no? Sí, claro, sí. Podría funcionar como una síncopa. Y la diéresis, no, la diéresis funciona gramaticalmente al igual que el hiato. Hasta acá, ¿alguna otra duda, algún otro comentario? Quisiera ya que pudiéramos concluir con las devoluciones, que pueda yo concluir la clase con las devoluciones de ustedes. Yo tengo un par de dudas, pero no sé si se aclaró antes de que yo llegara porque llegué tarde. Jeje. Sí. Tengo, bueno, dos. La primera es, ¿se pueden combinar entre sí? Por ejemplo, ¿podría escribir un verso que tuviera hiato y sinalefa al mismo tiempo o son excluyentes? Sí, se puede. Se puede escribir un verso que tenga hiato y que tenga sinalefa
al mismo tiempo. Todo depende de, como ya lo vamos a ver más adelante, de a qué metro estés ciñendo tú tus versos, o de a qué metro estés ciñendo el poeta sus versos, ¿no? Si es un endecasílabo, si es un octosílabo, si es un pentámetro yámbico, si es un tetrámetro yámbico, pues ahí entrarán los criterios para decir, bueno, pues si yo quiero que este verso me dé un tetrámetro yámbico y acá esta vocal, pues me está esta sílaba gramatical me está separando, pues a través de la sinalefa las uno, ¿no? O al decir, aquí la inercia de la sinalefa no me da para hacer un heptámetro yámbico o heptámetro trocaico, entonces aquí yo la separo. Ajá, son recursos y depende de quién los escribe y depende también de qué desee. Por ejemplo, el hiato vuelve al verso muy lento. O sea, quien está escribiendo en hiato ya está forzando a quien lo va a leer a alentar el ritmo del poema y eso también es un efecto. O al contrario, quien escribe todo en sinalefa, como lo hacía Sor Juana, le está dando una agilidad y una presteza al verso, que es disfrutable por su ritmo, ¿no? También. Dependerá de qué efecto también quieras lograr como poeta y dependerá también de quiénes te leen, porque hay quienes leen a los clásicos que escriben en verso barroco o en verso métrico, medido y rimado, y métrico, rítmico y rimado, y no toman en cuenta estos aspectos, sino que los leen a medida que les da la gramática, ¿no? Eso también puede ser porque también depende de si le quiero dar un énfasis más musical a la poesía o si le quiero dar un énfasis más de sintaxis a la poesía. Entonces, si yo quiero darle un énfasis más de sintaxis a mi lectura, pues respetaré comas, respetaré puntos y respetaré todas esas cuestiones, incluso de signos de puntuación y demás. Y si quiero darle un sentido más musical y más precisamente rítmico, pues a lo mejor me voy a saltar estos aspectos de la poesía. Esa es la cuestión. Súper, muchas gracias. Resolviste mi segunda duda sin que te la preguntara. Bien, de nada, de nada. Pues bien, chicos, ¿alguien tiene que hacer alguien quisiera darme su devolución de esta primera sesión? ¿Con qué se queda? ¿Con qué no le pareció? ¿Qué sí le pareció? ¿Me trabé mucho? ¿No me trabé mucho? A mí en lo personal, Oliver, me gustó mucho cómo le explicaste. La verdad que cuando compartes pantalla y vas hablando despacito y aclarando dudas, se me hace bastante bien, entonces contento por esa parte. Bien, te agradezco mucho. A mí también, Oliver, me parece un ABC, una alfabetización poética, una cosa así. Y lo agradezco también. Algunas cosas ya las conocía, pero me queda mucho más claro, así como lo estás explicando. Bien, lo importante es esto, ¿no? Que podamos acercarnos a la poesía y sobre todo este proyecto va encaminado hacia músicos, para que los músicos puedan tener estas herramientas al momento de trabajar con las letras y al momento de trabajar con el ritmo. Y ya digo yo músicos, no digamos bailarines, que también tenemos a algunos bailarines entre este grupo de estudio, que también, por ejemplo, Rudolf Laban usaba los pies de la poesía grecolatina para hacer su danza, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que aprendamos a leer poesía o a entender estos pies, a aprender esta métrica para ya también poderla utilizar en nuestro propio quehacer, que me imagino aquí casi todos somos artistas o somos comunicadores, y eso es importante, entenderlo. ¿Alguien quiere hacer otro comentario? Yo. Yo, bueno, pues como llegué tarde, llegué a partir de la sinalefa
todo lo que explicaste a partir de ese punto fue bastante claro para mí, excepto algunos términos pues ya técnicos. Supongo que los mencionaste en la hora pasada y por eso no entendí muy bien algunas cosas, pero lo que respecta a la función de estos 4 últimos puntos está súper claro. Me pareció que los ejemplos son puntuales, son buenos y me agrada la velocidad a la que lo estás haciendo, no se siente lento, pero tampoco se siente que vayas muy rápido y me agrada el lenguaje que estás utilizando. Me parece todo bastante claro. Gracias. Muchas gracias. Muy probablemente haya mencionado algo como endecasílabo, octosílabo y pentasílabo. Esos términos los vamos a ver la siguiente sesión, porque ya entraremos de lleno a lo que sí es la poesía después de los grecolatinos. O sea, de Góngora, Quevedo y Lope de Vega para acá, para la generación del 27. Pues bien, si ya nadie más tiene algo que comentar o algo que decir, me gustaría... A mí me encantó, que estuvo muy bueno y me parece que ahora también para agregar estas herramientas es momento como de empezar a leer capaz con otro enfoque más de análisis. Claro, eso es bien importante. A los poetas del barroco se les aplaude tanto por su uso de los conceptos y por su uso de la música dentro del lenguaje. Y eso también está muy padre de ver y de valorarlo también. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Ale. Quiero agradecer a Oliver. Gracias por todas estas herramientas que estás compartiendo porque bueno, yo ahorita estoy como que recapitulando las creaciones que he hecho y veo que todo esto que compartes me va a ayudar mucho para los próximos trabajos que vaya a realizar. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes por venir y además aguantar todo esto. Que son 2 horas, chicos. 2 horas es un tiempo considerable. Yo tengo también un comentario, Oliver. Sí. Pues la verdad me parece muy bien la forma en que planteaste esta clase introductoria de los recursos básicos. Me parece muy bien. Siento que quizás al principio tal vez se sintió un poco pesado porque hubo muchos ejemplos de lo mismo, pero conforme avanzó la sesión el ritmo cambió y me parece que estuvo bastante bien. Ya ahorita estos últimos conceptos que se abordaron, súper claro todo, entonces otro nivel, ¿no? Ya muchísimas gracias. Muchas gracias, Giovanni, por tu comentario. Pienso que sí, también a veces es un poco tedioso estas clases de al principio comenzar muy como, ¿cuántas sílabas hay? ¿Y aquí qué dice? ¿Y acá cuánto? Pero luego cuando entendemos que esas palabras o esas 2 palabras que están en un verso, pues tienen un ritmo, ahí ya entendemos, por eso es el jambo, por eso cantó, gritó, dejó, usó, tienen un ritmo yámbico. Por eso, solo, mientras, canto, digo, estrocaico. En las clases cayeron los árboles, ahí serán anapésticos, ¿no? Y ese ritmito, pues, a veces puede llegar a ser algo complicado para quien lo aborda por primera vez. Entonces sí hay que ser un poco reiterativos en eso. Yo espero que ya la clase de mañana la comencemos a abordar más ágil, ¿no? O bueno, a un nivel más estable. Pero muchas gracias y sí, lo voy a tomar muy en cuenta. Pues bien, chicos, les agradezco mucho haber asistido a esta sesión. Analice o intentemos ver la antología, que puedo reconocer de estos pies en la antología. Hasta ahora no hemos visto Metro, pero ya lo iremos viendo. Les agradezco mucho que hayan venido y pues hasta mañana, y les voy a pasar este PDF de este maestrazo, que pues yo creo que es un maestrazo quien analiza como Tomás Navarro Tomás,
pero es aún todavía más maestrazo quien lo sintetiza todo y lo hace tan digerible. Pues bien, muchas gracias, chicos, y nos estamos viendo. Chao, chao.